¿Por qué la meditación trascendental no es para los católicos? La meditación trascendental es una práctica que trajo a Occidente un yogi llamado Maharishi Mahesh Yogi. Y él era una persona de la India y por lo tanto su religión era hinduista. Él trae esta técnica primeramente a los Estados Unidos en los años 60 y luego se extiende también por toda Latinoamérica. La meditación trascendental es una práctica que consiste en relajar la respiración e incluye algunos ejercicios de visualización. Y pues para los que practican la meditación trascendental, la idea básica es conectarse con el todo o con una energía universal, con el universo o con el cosmos. Esto tiene relación con la creencia hinduista en el cual pues se creen millones de dioses, como por ejemplo Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesha. Y la idea de la meditación es que la persona pueda conectarse, pueda fundirse con ese todo que ellos le llaman a toda esa cantidad de dioses. La finalidad de la meditación trascendental es la iluminación, lo cual coincide entonces con la religión hinduista. La iluminación no es más que fundirse con ese todo, con esa cantidad de dioses en las que ellos creen y volverse uno solo. Entonces, pues la práctica de la meditación trascendental pertenece a la religión hinduista y por lo tanto los católicos no debemos realizar esas prácticas porque es incompatible con nuestra fe católica. Nosotros pues en el cristianismo creemos que existe un Dios, que son tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que son una unidad, es el mismo Dios, el único y verdadero Dios. Cuando un católico practica la meditación trascendental, está invocando dioses de otras religiones, está invocando ángeles caídos, porque recordemos que lo que se invocan, lo que los paganos invocan son demonios, así lo dice 1 Corintios 10:20. Así que nosotros los católicos no debemos hacer meditación trascendental porque es una práctica espiritual del hinduismo que es peligrosa para los católicos, ya que estamos invocando a ángeles caídos. Y hoy en día existen muchos tipos de meditación que inclusive se promocionan en las redes sociales, como la meditación guiada, que dicen que bueno, que puedes conectar, por ejemplo, con las llamas de colores, con la llama violeta transmutadora, que puedes conectar con llamas naranja, llama azul, inclusive dicen que se pueden utilizar estas llamas para contactar ángeles, que por cierto no están en la Biblia, y muchos tipos de meditación para despertar lo que llaman el poder divino o también llamado el yo soy, sustituyéndose así en Dios, porque recordemos que Dios le dijo a Moisés cuando subió a la montaña, le dijo, yo soy el que soy. Y ese es el nombre de nuestro Dios, que significa Yahvé, yo soy el que soy. Entonces, estas meditaciones en donde se invoca el poder del yo soy, las llamas de colores y otro tipo de invocaciones a través de visualizaciones es extremadamente peligrosa, porque se están haciendo unas invocaciones de demonios de alta jerarquía. Y muchas personas que han practicado la meditación trascendental han sufrido las consecuencias de esta práctica. La meditación trascendental es una religión. Así lo han determinado dos tribunales, uno en los Estados Unidos y el otro en Alemania, alegando que se trata de una secta peligrosa que puede inclusive causar daños psicológicos irreversibles en las personas. Así que los católicos debemos tener mucho cuidado porque la meditación trascendental es una religión en donde se invocan una cantidad de ídolos ajenos al verdadero y único Dios. Recordemos que Dios no es una energía universal. El Dios Santísima Trinidad es un Dios personal con el que podemos tener una relación. Jesucristo es una persona al igual que nosotros. Es una persona que estuvo entre nosotros, que sintió, que padeció, que es igual a nosotros porque fue Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. En tanto que con la meditación trascendental se está haciendo una unidad o una fusión con un supuesto todo que no sabemos exactamente quién es ese todo y que allí podemos estar invocando cualquier tipo de espíritus, como me pasó a mí. Yo realicé meditación trascendental a través de ejercicios de visualización. Recuerdo que yo veía esfera de colores y veía una cantidad de imágenes
me decían que podía invocar inclusive a los guías espirituales o a los maestros ascendidos. Sin embargo, estas prácticas me dejaron bajo una seria opresión diabólica que ameritó que yo tuviera que recibir liberación en la Iglesia Católica. Hoy en día, para la gloria de Dios, fui liberada por Jesucristo a través de los sacramentos. Entonces, miren, hermanos, si nosotros somos católicos, no debemos mezclar nuestra fe con creencias extrañas y ajenas. El Señor nos dice en su palabra: no se dejen extraviar por doctrinas extrañas. Debemos recordar que nosotros debemos mantenernos unidos a Jesucristo y que si queremos estar en comunión con Él, no podemos adorar a otros dioses ni invocar a otros dioses. Por lo tanto, si hemos hecho alguna vez meditación trascendental, nosotros debemos primero acudir a la confesión, arrepentirnos, renunciar a esa práctica para poder ir nuevamente al sacramento de la comunión y poder estar en comunión con Cristo. Hay personas que después de haber hecho la meditación trascendental, sin darse cuenta, se inician en la religión hinduista. Muchas veces terminan haciendo rituales, terminan cantándole mantras a Shiva o a Vishnu, terminan invocando una cantidad de dioses falsos que son más bien demonios de alta jerarquía y quedan bajo una posesión demoníaca, o en casos también extremos pueden quedar bajo obsesión, bajo vejación o bajo opresión diabólica. En estos casos, pues, la persona tiene que confesarse, arrepentirse, renunciar a esa práctica para luego acudir al sacramento de la comunión y poder estar en comunión con Cristo. El proceso de liberación puede tomar tiempo, pero si estamos constantemente en oración y en los sacramentos, en algún momento el Señor va a obrar liberación. Recordemos que el Señor nos dice en su palabra que nos mantengamos adheridos a la doctrina tal y como la hemos recibido. Los católicos no debemos mezclar nuestras creencias con creencias extrañas. El Señor nos dice en su palabra, 1 Corintios 15, hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. No mezclemos nuestra fe con otras creencias orientales, porque si no, nuestra fe sería vana. La Iglesia Católica tiene una posición oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe en un documento que se llama Jesucristo portador del agua de la vida, donde nos dice que los católicos no debemos practicar la meditación trascendental porque estamos en peligro de dejar nuestra creencia y de practicar creencias extrañas, creencias idolátricas. También hay un documento que se llama Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, donde la Iglesia recomienda no mezclar la meditación trascendental con la meditación cristiana. La meditación que tenemos los católicos es la meditación en la palabra de Dios. Así que no nos dejemos confundir. La meditación trascendental es una práctica hinduista, incompatible con la fe católica y que nos pone también en peligro espiritual. Sigamos a Jesucristo y su verdadera doctrina. Sigamos entonces nuestra fe católica tal y como se nos fue anunciada.